Señor les bendiga, amada familia. Damos gracias al Señor en esta preciosa hora que Dios nos concede el estar llegando hasta sus hogares a través de su programa Escudriñando las Escrituras. Qué bueno, porque estamos en un miércoles más para poder escudriñar, para poder aprender, para poder investigar, inquirir lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. Así que damos la bienvenida a su programa y vamos a iniciar exaltando al Señor, y lo vamos a hacer con estas dos alabanzas. Así es que exaltemos al Señor y luego vamos a venir ya a escudriñar las Escrituras con el tema cómo superar un mal hábito. Oiga esto, cómo superar un mal hábito. Vamos a cantarle al Señor entonces y después venimos con el tema. El cielo es el trono de mi Dios, la tierra el estrado de sus pies, y siendo tan sublime su poder, mi Dios es grande y sin igual. Él no tiene comparación, aunque los hombres le quieran igualar. Él es Dios. Él es Dios. Él es Dios. Él es Dios. Sin Él nada se puede hacer. ¿Cuánto lo creen? Pedir que todo te daré, no dudando para que recibas. Si con fe le pides su perdón, eres amplio para perdonar. Si el hombre viniera ante esa paz pudiera obtener. Él es Dios. Es mi Dios. Sin Él nada se puede hacer. Él es Dios. Él es Dios. Sin Él nada se puede hacer. Él es Dios. Es mi Dios. Sin Él nada se puede hacer. Él es Dios. Él es Dios. Sin Él nada se puede hacer. ¡Aleluya! ¿Cuántos esperan al Señor? Padre nuestro, que estás
cuando triste, llorando te llamo, tu mano derrama a mi corazón. Cuando clamo, invoco tu nombre y de rodillas estoy a tus pies, que me perdonen de tanta falsía, y aquí rendido suplico el perdón. Santificado sea tu nombre en toda la tierra, por los siglos, amén. Santificado sea tu nombre en toda la tierra, por los siglos, amén. Por los siglos, amén. Por los siglos, amén. Bien, hemos alabado al Señor, hemos exaltado al Rey, qué bueno, con este par de alabanzas maravillosas, que siempre la alabanza también nos deja una inquietud, un aprendizaje a través de que alabamos al Señor. Esto nos deja también un aprendizaje para nuestros corazones. El tema de hoy es cómo superar un mal hábito. ¿Qué es un hábito? Un hábito es aquella actitud que constantemente nosotros estamos repitiendo. Es decir, lo que nosotros llamamos una costumbre. La costumbre de un acto, la costumbre de una actitud, de un comportamiento, la costumbre de estar haciendo lo mismo a cada momento, a eso le vamos a llamar hábito. Pero, ¿cómo superar un mal hábito? Porque como evangélicos a lo mejor podamos ser, y qué bueno, que podamos ser bien entregados al Señor, que nos guste leer la Biblia, congregarnos, pero a lo mejor en la persona nosotros presentemos hábitos malos, es decir, una forma o una costumbre que nosotros tengamos que no sea pues la correcta dentro de las personas que nos rodean como tal. Como evangélicos tenemos que ser integrales, conocer la Biblia, hacer las cosas que manda el Señor, pero como personas también hemos sido llamados bíblicamente a hacer las cosas más correctas, a educarnos, a tener hábitos propios realmente de un creyente, de un hijo de Dios. Para que vea que la Biblia se mete en todo esto, vamos entonces a ver algunos capítulos o versículos que la Biblia señala en el sentido de que nuestra conducta, nuestras actitudes, la Biblia nos las enseña. Sí, ella nos enseña cómo tener realmente una mejor educación. Y sin ir a la escuela, por ejemplo. ¿Por qué? Porque algunos dicen, es que este estudiante es educado. Fíjese que no debería de ser así, pero lo es. Muchos somos estudiantes, muchos podemos tener un título, pero tenemos malos hábitos. Tenemos malos hábitos, ya lo vamos a ver. Pero la Biblia es la que nos enseña realmente a cambiar todas estas situaciones. Entonces, no es cierto que porque ya tengamos un título por ahí, que porque seamos una persona tal vez preparada intelectualmente, tengamos buenos hábitos. No. La escuela no nos enseña realmente ese tipo de cambios que tenemos que dar, definitivamente. Porque en la escuela el profesor nos puede decir, mire, esto no es correcto, esto hágalo, esto no haga. Entonces, difícilmente la gente pueda irse adaptando a ese tipo de consejos. Le digo difícilmente porque hasta cuando estamos ya en los caminos del Señor es que realmente quien nos educa es Jesucristo.
realmente. Porque hay personas que están oyendo consejos de los profesores cuando son estudiantes en la escuela. Y dicen, sí, pero hasta ahí nomás. Pero hasta ahí se quedan. Pero cuando ya nosotros conocemos la Biblia, conocemos a Jesucristo, eso nos hace realmente reflexionar, cambiar, mejorar. Eso solo Cristo lo puede hacer. Por eso es de que un mal hábito se ve mal en una persona que es creyente. Y el creyente no solamente puede caminar conforme a un sendero, por ejemplo, de salvación. No, a la par de caminar hacia el sendero de salvación, también nuestras vidas como evangélicos deben demostrar hábitos buenos, comportamientos buenos, costumbres buenas, habilidades buenas. Y entonces la Biblia no solo nos enseña a salvarnos, sino que la Biblia nos enseña también a que nuestra persona se eduque. Ya lo vamos a ver, se va a dar cuenta. Vea entonces que en el libro de Proverbios, capítulo 8, versículo 12, dice, yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. Mire qué maravilloso. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría es el saber, es el conocimiento que usted puede percibir a través de las Sagradas Escrituras. Y de ahí parte todo lo demás. Y entonces dice que la sabiduría habita con la cordura. La cordura no es más que aquella actitud prudente, mesurada, aquella actitud donde nosotros, para que me lo entienda, primero analizamos, pensamos y después actuamos o decimos. Entonces, cuando hay sabiduría, hay cordura y eso hace encontrarnos con la ciencia de los consejos. ¿Por qué con la ciencia de los consejos? Como dice Proverbios 8:12. Porque la ciencia, o sea, el conocimiento de los consejos, son aquellos que nos van a ayudar a mejorar cada una de nuestras actitudes. Por eso es importante leer la Biblia, escuchar los mensajes de la palabra del Señor, buscar del Señor cómo le gustaría a Dios que yo fuera. Y así nosotros vamos cambiando aquellos malos hábitos que como personas todavía persisten en nuestra vida, aún siendo evangélicos. Los evangélicos tenemos que ser integrales, cambiar, ya no pecar, por ejemplo, pero ya no quedarse solo porque ya no peco, ya estuvo, no, sino que a la par de ir dando todos esos cambios, también su persona como evangélico tiene que ir cambiando, es decir, mejorando cada día los hábitos personales. El evangélico debe demostrar hábitos personales, pero que sean de calidad. Por aquí les voy a presentar una lista de malos hábitos. Ahí cada uno de nosotros vamos ubicándonos. ¿A dónde estoy yo? ¿En cuál estoy yo? ¿Qué es lo que yo estoy practicando? Porque decimos que los hábitos, ya lo dijimos, es una costumbre repetitiva de acciones que nosotros tenemos y que esos hábitos tanto pueden ser buenos como pueden ser malos. Y estos malos hábitos, aquí hay una lista de malos hábitos. Estos malos hábitos son aquellos que nosotros estamos practicando, haciendo, pero que no se miran bien, y que debemos de cambiar esos hábitos personales. A la par de la salvación, también el buen hábito nos va a ayudar. Por ejemplo, el culpar a otros. Cada vez que tenemos alguna situación por ahí, algún problema que nos llega, alguna circunstancia, siempre somos apresurados. No, es que fulano. No, es que mengano. Y esto lo encontramos, por ejemplo, en el libro de Génesis, cuando el Señor le pregunta a Adán, ¿dónde estás, Adán? ¿Qué has hecho, Adán? Eso le quiso preguntar. Y Adán le responde, Señor, es que la mujer que tú me diste. Cuando habla con la mujer, le dice, mujer, ¿qué hiciste? La serpiente, Señor. O sea, ese es un mal hábito, que para todo tenemos que andar culpando a otras personas como para salir yo con la frente en alto. No, amados, un buen hábito sería aceptar de que sí, yo fallé, perdóneme, discúlpeme, no lo vuelvo a hacer. Y es que la clave de la armonía y del buen hábito está en eso, se llama disculpa. Esa es la clave para poder salir adelante. ¿Por qué echarle culpas a otro si todos como humanos cometemos errores? Entonces, asumámoslos.
Pero el mal hábito sería en todo echarle culpa. No, es que fulano, es que mengano, es que tal persona. Eso es un mal hábito realmente, ¿verdad? El otro mal hábito sería soluciones a medias. O hacemos las cosas completas o mejor no hagamos nada. Pero andar ahí como a tintas medias o medias tintas por ahí, ese es un mal hábito, es decir, hacemos las cosas a medias. Un ejemplo bien fácil, bien sencillo. En su casa, a usted lo ponen, por ejemplo, a barrer, a trapear. Y usted a la carrera medio barre, tira a la basurita debajo y ya va. Mire qué bonito. Soluciones a medias, acciones a medias. Entonces, ese es un mal hábito que no se mira del todo bien, por supuesto. Tercero, dejar todo para después. No, ay, mañana lo hago. Se te va a vencer el recibo del agua, de la luz. Sí, se me vence hasta el último de mes. Ese día voy a ir. Cuando dejamos todo para después el tiempo no nos va a alcanzar. Ese es también un mal hábito. Hagamos las cosas en el tiempo que se presta. Hagamos las cosas en el momento que sea adecuado. Pero es un mal hábito cuando dejamos las cosas para después, las dejamos por último. Ahí voy a hacer después de esto, ahí voy a hacer después lo otro. Después no nos queda tiempo, después se nos olvida y entonces las cosas después se ven mal, salen mal, resultan mal. ¿Ok? Cuarto, un mal hábito, ser perezoso. Ser perezoso. Dice la Biblia, ve a la hormiga, oh perezoso. Oiga esto. Es decir, el mal hábito está la pereza, la haraganería, ¿verdad? Mire, ¿y por qué no se baña usted? No, ay, después me voy a bañar. Pereza. Mire, ¿y por qué no arreglamos aquí? No, ahorita estoy cansado, ahorita. Pereza. Va a ir al culto usted. No, aquí hasta el domingo. Cada 8, ¿verdad? Cada 8 días. Hasta el domingo. Pereza. Esos son malos hábitos. Quitémonos, sacudámonos de eso. Si es posible, y fíjese que la pereza muchas veces da a veces de sobrepeso, a veces de estar sedentario, solo sentado, solo acostado, y de repente ya no queremos movilizarnos. Para que la pereza se quite, parémonos, hagamos ejercicios, flexiones y todo, hagamos los oficios, qué sé yo, pero la pereza es un mal hábito, ¿sí? Actuar, por ejemplo, por impulsos. No actúo por lo que yo piense, es decir, voy a hacer esto, o no, mejor no lo hago porque eso no se va a ver bien. Pero cuando actuamos por impulsos, solo a cometer errores vamos. Y ese es un mal hábito también. Cuando nosotros caminamos, no por razonamiento, ¿verdad? Sino que caminamos sencillamente así por instinto. Aunque según la ciencia los instintos solo son de los animales, pero así nos pasa a nosotros, como un animalito. A veces reaccionamos, actuamos por impulsos. Eso es un mal hábito. Contestamos por impulso, accionamos por impulsos. Ese es un mal hábito. Veamos entonces la número 6, contar lo que vemos y oído. No quedarse callado. Ese es otro mal hábito. Cuando nosotros nos damos cuenta de algo, venga para acá, le voy a contar. No, eso no se hace. Eso no se hace. Hay que tener en ese sentido ética. Hay una ética ministerial que usamos los pastores para no andar divulgando los secretos, para no andar contándole a todo el mundo que me confió tal persona que me dijo. Es un secreto. Ese es un secreto ministerial, es una ética. También puede haber una ética, un secreto profesional también, dependiendo de la disciplina en la que nos encontremos. O tal vez usted se da algo de cuenta de algún vecino o algo y ya se lo contamos a otro. No, como que no tenemos esa facilidad de guardarnos lo que miramos, lo que vemos. Entonces, eso de andar contando lo que vemos o lo que oímos es un mal hábito. Acá en El Salvador le llaman chisme, chambre. Yo no sé cómo le llaman en otros lugares, pero no debemos de andar contando lo que vemos y lo que oímos. Seamos prudentes. Hay algo que realmente oigamos o miremos que no nos interesa. Ahí déjenlo. ¿Cuál es el problema?
El problema es que después nos metemos en problemas, porque de repente alguien nos llama, qué feo eso. Mire, usted anda diciendo de que a mí me vio con no sé quién o por no que en tal lugar, con no sé quién, con no sé cuándo. Qué feo. No, yo no he dicho nada, yo no he dicho, no, para qué andar realmente por los malos hábitos que tenemos cayendo en este tipo de situaciones, ¿verdad? No andemos contando lo que veamos, lo que oigamos. Creo que no. Esa es parte de mantenerse como apartadito de los problemas. Buenos hábitos, malos hábitos, ahí va a depender de la acción que nosotros tengamos. Otro mal hábito es la crítica. Aunque déjeme decirle que criticar no es malo. Sí, no es malo. Criticar es el comento que se hace, el análisis que se hace de algo o de alguien. Pero hay crítica constructiva y crítica negativa, crítica buena y crítica mala. Cuando yo critico a alguien de forma positiva, es decir, la analizo y digo, esa persona es bien bondadosa. Estoy haciendo una crítica sobre esa persona, un comento, pero es positivo. El problema está en criticar negativamente, que para mí todo es malo, que para mí todo eso es aquí. Por ejemplo, mire, ya vio cómo canta fulano de tal. Nada, si ese no puede, ese no sabe ni de solfas, hombre. Mire, ya vio cómo va prosperando el vecino, ¿verdad? Hoy ya tiene una casa de 2 plantas, mire. Droga de vender, a saber en qué caminos anda. Entonces, personas que toda la vida andamos criticando, comentando, señalando, analizando hechos, pero de forma negativa, todo lo critica negativamente. Ese es un mal hábito también, ¿verdad? Vamos caminando, veamos, señalar a la gente. Nosotros tenemos allá mire, allá ve, ahí viene, aquella señora, ese señor. No se ve apropiado eso. No se ve apropiado porque la persona que está siendo señalada puede percibir de una forma negativa el que se le señale. Puede creer de que están hablando cosas graves de esa persona. Puede creer que se le está señalando porque se le está inculpando en algo. O sea, sí, no es conveniente porque señalar a la gente implica ponerla en la mira por algo negativo, por ejemplo, se ve feo, no, porque ahí está, mire, ya vio, mire allá, eso no se ve muy bien. Esa es parte de los malos hábitos que debemos de irnos eliminando, ¿verdad? Ya dijimos, estar echándole culpas a otro, que solucionemos las cosas pero a medias, que dejemos las cosas hasta para después, la pereza, actuar por impulsos, contar lo que hemos visto y oído, criticar negativamente, señalar a la gente, son hábitos que son negativos, que no conviene que nosotros como creyentes lo hagamos. Por ejemplo, hablar de los demás también. ¿Qué podemos hablar de los demás? Cuando usted hable de los demás, hable solo cosas bonitas. Máxime si está ausente. Pero el problema, el mal hábito está en que nosotros siempre tengamos como costumbre hablar de las personas y máxime a espaldas. Es decir, que toquemos temas, la niña fulana no ha venido, señora nunca viene tarde. ¿Sí? Hablar de los demás. Fulano es tal. No, tenga cuidado con fulano, Y empezamos a hablar en mal de las demás personas. Y a veces eso lo hacemos cuando estamos en grupo, por ejemplo, cuando de repente por ahí hay 2 que 3 platicando y empezamos a hablar de los demás. No lo haga, no lo haga. Ese es un mal hábito, Yo ya me he visto en esas experiencias donde tal vez el grupo se pone a hablar, fulano de tales, no sirve para nada. La otra, esta es una loca, y empezamos a hablar. Yo lo que he hecho en ese caso es procurar cambiar la plática, tocar un tema totalmente diferente a lo que se está diciendo, porque es muy feo, es un mal hábito, no es correcto. Si vamos a hablar de los demás, pero hablemos cosas buenas, cosas
que instruyan cosas positivas y no cosas negativas. Cuidémonos, por favor, hermano. Esos son hábitos, pero son malos. Entonces no se puede. La otra es comer inadecuadamente, por ejemplo. Si bien es cierto, la Biblia a nosotros nos enseña y dice, y de modo pues, que el que está en Cristo es nueva criatura. Así dice, de tal manera de que las cosas viejas pasaron, dice, y ahora todas son hechas buenas. En este sentido, si nosotros somos nuevas criaturas, entonces también vamos a tener buenos y nuevos modales, ¿verdad? Excelente. Entonces, de tal manera de que en ese sentido, tal vez pareciera algo así como no tan importante esto, pero sí, muchas veces nosotros estamos en reuniones, en algunas actividades, y debemos demostrar, por ejemplo, el mejor rostro que tengamos, por ejemplo. Porque es lo que acabo de decir en el libro de Corintios, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5 y versículo 17. De modo pues que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Sí? Y dentro de ser nueva criatura es el ser educado, el tener buenos hábitos. ¿Verdad? Comer inadecuadamente a veces, y créame que aunque no sea tan, pero sí lo es, fíjese, importante. Por ejemplo, estamos en una reunión comiendo y comemos así como con la boca así toda llena y ya chas, 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 chas. Quiera sí o no, las personas que están alrededor se van a sentir incómodas. En este sentido, usted podría decir quizás, y eso será para salvarnos. Fíjese que parte sí, porque la gente cuando ve a un evangélico, es que ese es el problema, que quieren ver lo mejor de un evangélico, quieren ver a una persona diferente de un evangélico. Entonces, aún para eso, seamos precautorios para eso. A usted le sirve, por ejemplo, vaya, coma. No, la Biblia dice, oiga lo que dice la Biblia, que cuando nos sentemos a la mesa que pongamos cuchilla a nuestra garganta. No está diciendo que ponga cuchilla acá, no. Lo que le está diciendo es, mire, espérese, tenga prudencia. No solo porque me diga alguien, siéntese, coma, y yo, bla, bla, y cha, y todo eso. No. Hay que ser bien, precautorio en esa situación. O alguien le dice a uno, ¿quiere más? Vaya, pues, vaya. No. Seamos prudentes. Tal vez nos hayamos quedado con hambre. Pero no, gracias, ya, suficiente. O tal vez la comida, por ejemplo, que nos sirvan no nos guste. Pero no vamos a poner una cara ahí toda así despreciativa, con gestos así, decir esto no me gusta. No. Fíjese que es increíble, pero realmente quien nos educa a nosotros es la Biblia. Considera, cuando te sientes, dice, en la mesa y te pongan los manjares, dice la palabra, considera lo que tienes frente de ti. Solo dice la Biblia. Entonces, como evangélicos, aprendamos, ¿verdad? Comamos adecuadamente, sentarnos bien, no hacer ruido cuando estamos comiendo, no hablar cuando estamos comiendo, cuando estamos absorbiendo, por ejemplo, líquido como la sopa, no hacerle... un montón de cosas que son parte, que a lo mejor usted diga, bueno, ¿y eso qué tiene? Claro, hermano, como creyente, ya les digo, tenemos que ser integrales en todos nuestros modales, en todos nuestros hábitos que nos pueden ayudar, ¿ok? Otro hábito podría ser, mal hábito, entrar sin que le llamen. A veces uno llega a una casa, yo siempre lo he aconsejado esto, a veces uno llega a una casa y resulta que le dicen, pase adelante. Está bien, voy a pasar adelante, pero voy a pasar adelante ya sea al patio o a la salita. Si usted se ha fijado, todas las casas, a la entrada está la sala y tienen unos muebles de espera. Esa es política, como quien dice, hasta ahí llegue, porque más adentro siguen las habitaciones, las camas y todo lo demás que no podemos ver. O sea, quedémonos quedos hasta que nos digan, pasen adelante o siéntese aquí, o pase a la habitación. De lo contrario, no entremos sin que nos llamen. En el caso del ejemplo que le estoy poniendo, en otros lugares igual, ¿verdad? Como voy a entrar solo porque aquí estoy, vea. No, hombre,
somos evangélicos y mostremos los mejores hábitos que nosotros podamos tener. El otro podría ser hablar sin que le den la palabra. Hay que tener también mucha precaución. Eso es parte de la educación que nosotros debemos de tener. Si a mí no me dan la palabra, yo no voy a hablar. Pero si yo me meto, no me han invitado, sí, fíjese, no, es parte de la orientación que la misma Biblia a nosotros nos enseña. ¿Okay? Porque incluso la misma Biblia dice que aún el necio es sabio cuando calla. Mire, aún el necio es sabio cuando calla. Entonces la Biblia en el libro de los Proverbios nos está diciendo entonces de que mantengamos esa cordura también al momento de contestar, al momento de hablar. No lo hagamos si es que no nos dan la oportunidad de hacerlo. ¿Ok? Entonces la Biblia tiene un montón de cosas bellas que nos enseñan para ser una persona, un evangélico educado. Porque habemos evangélicos que no somos educados, fíjese. Por ejemplo, cuando yo culpo a otro, cuando, por ejemplo, dejo las cosas por último, cuando soy perezoso, cuando soy impulsivo, cuando ando diciéndole a medio mundo lo que yo he oído y visto. Eso es un evangélico mal educado. Cuando andamos criticando, señalando a la gente, cuando andamos hablando de los demás, cuando comemos de forma inadecuada, ¿verdad? Cuando entramos sin que nos llamen, cuando hablamos sin que nos den la palabra. Esos son hábitos malos que debemos de quitarnos. Quitémoslos. Por ejemplo, los vicios también es un mal hábito. Hay muchos vicios. Y quizás decir, bueno, ¿yo qué vicio puedo tener si yo soy evangélico? Mire, antes sin Jesucristo teníamos otros vicios. Fumábamos, tomábamos alcohol, mujeres, cualquier cosa que es un vicio. El vicio es aquello que yo estoy practicándolo y practicándolo y practicándolo y no puedo dejar de practicarlo porque lo estoy necesitando, pidiendo, mi cuerpo me lo pide, mi forma de ser así lo está exigiendo. Ese es un vicio. El vicio es, por ejemplo, allá sin Cristo, yo fumaba, decía yo, hoy ya no voy a fumar porque me sentía que hasta me dolían los pulmones. Pero no lo dejaba, a ratito ya estaba. Inconscientemente estaba repitiendo la acción negativa. Ese es un vicio. Cuando usted está apegado a un acto, a un hecho, a una acción, y así de forma inconsciente usted lo está repitiendo, a eso es que se le llaman vicios. Hoy hay nuevos vicios en el Evangelio. Hay gente que llega a los cultos pero se queda atrás, ese es un vicio. Hay gente que llega a los cultos, pero ahí se pone a estar hablando con otros o llega por pasear. Ese es un vicio. Otro vicio nuevo que hay es que hay mucha gente que no puede dejar su celular, por ejemplo. Yo veo gente que anda caminando por las calles y con la cabeza para abajo en el asunto del celular, viendo Facebook, viendo Twitter, viendo todas esas cosas y a saber qué otras cosas que pueden dañar tu salvación, amado. Ten cuidado, nos hemos enviciado con los teléfonos y ojalá que ese vicio desaparezca porque sí es un vicio actual de los evangélicos, tanto evangélico. Si vas a ver Facebook Live, solamente mira cuando estén programas evangélicos, cuando hayan, por ejemplo, alabanzas, cuando hayan cultos, cuando haya palabras que puede edificarte. Pero ¿sabes cuál es el problema? Y esto sí lo voy a decir. Que cuando es cosa de la Biblia, 2 que 3 están por ahí oyendo. Pero no vaya a ser otra cosa de pecar o que te arruine la mente, que ahí dicen, vea, asistencia, dice, tuvimos 50,000 asistencias en las redes sociales. Paganas, pero miren en el Evangelio, ¿cuántos son los que se conectan cuando hay, por ejemplo, un culto, cuando hay un mensaje? 2 que 3. Y los demás, que no solo son 2 que 3 evangélicos, somos miles de evangélicos. Pero las cosas buenas no nos gustan y así dice la Biblia. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Quítese esos vicios, por favor. Es un vicio feo. Es un vicio bien feo. Y entre tantos malos hábitos, el descuido en el aseo personal. Ahí usted tiene que ser bien cuidadoso. Por ejemplo, el mal hábito es no bañarse. El mal hábito es andar con la misma ropa sucia.
el descuido, no se peina, por ejemplo, imagínate todo el pelo y es evangélico y es hermano. Que la gente realmente vea en los evangélicos un cambio integral, no solamente porque ya no pecan, no, también en nuestros hábitos. Una persona educada, una persona aseada, una persona que se baña, que se peina, una persona que lava su ropita, por ejemplo. Vea, un evangélico que ande bien ordenadito y todo eso. Hay tanto que hablar con respecto a esto. Esta es una lista, pero no son todos los malos hábitos, hay más. Pero unos cuantos malos hábitos que ahí ubiquémonos nosotros realmente si estamos haciendo por ahí más de alguno de estos malos hábitos que aparecen aquí a la par y aquí abajo. ¿Verdad? Ahí ubíquese, pero seamos honestos. Si yo lo estoy practicando, sí, yo soy perezoso, por ejemplo, voy a cambiar en eso. Sí, yo tengo el vicio del teléfono, por ejemplo. Mire ahí, ya voy a cambiar al respecto ahí. Tengamos cuidado. Muy bien, excelente, esa era una lista. Pero tengamos cuidado en el sentido, ¿verdad?, de entender esto. Una mala costumbre, fíjese que usualmente se conecta con algunas creencias o actitudes erróneas. Yo estoy creyendo esto, o mi actitud errónea es que así soy yo. Y yo me parezco a mi papá. Yo a mi mamá salí. Y a mí nadie me puede cambiar. Esas son creencias y actitudes erróneas que amarran una mala costumbre, que la conectamos con la mala costumbre y estamos actuando siempre mal. Cambiemos. No debemos buscar cambiar nuestras costumbres solamente porque son vergonzosas o porque es cara o insalubre o porque nos hacen sentir culpables. Debemos de desear cumplir los propósitos de Dios en nuestras vidas. Y uno de los propósitos de Dios en nuestras vidas es ese cambio radical, total en todas nuestras actitudes. ¿Ya? Por lo que entonces, hasta que tratemos nuestras creencias y actitudes, vamos a tener éxito, fíjese, en superar los malos hábitos que tenemos. ¿Ok? Tratemos eso y se va a dar cuenta de que sí, en efecto, es necesario de que nosotros los creyentes tengamos cambios como tal. ¿Ok? En este sentido, entonces, vamos a decir que somos responsables de nuestros propios pecados. Oiga bien, cada quien es responsable de nuestros propios pecados. ¿Qué quiere decir eso? Que también somos responsables de cada una de nuestras actitudes, somos responsables de cada una de nuestros hábitos, por ejemplo, y cada quien es responsable de la forma de cómo se está conduciendo. En el libro de Tito, en el capítulo 3, es decir, la carta que el apóstol San Pablo le mandó a Tito, en el capítulo 3 y versículo 11 dice, sabiendo que el tal se ha pervertido, oiga esto, y peca, y está condenado por su propio juicio. Mire lo que le dice Pablo a Tito. El tal se ha pervertido, dice, lo sabemos, está pecando, dice. Pero este pervertido, este pecador, se va a condenar por su propio juicio. Mire qué sencillo esto. Todos ustedes, yo, somos responsables de nuestros propios pecados, de nuestras propias actitudes, de nuestros propios hábitos que nosotros hacemos. Cada uno de nosotros somos responsables. No le eche culpas a otro. Ya lo vimos en la lista de los malos hábitos. No, yo soy el culpable. Y si yo no cambio, difícilmente pues yo voy a superarme o voy a tener éxito. ¿Ya? Entonces, de ahí vamos a establecer que los hábitos pecaminosos no son problemas insuperables en el cristianismo, hermano. No digamos, no es que yo así soy. No digamos es que así es mi mamá, mi papá, yo salía de ellos. No. Aquellos que tal piensan son aquellos que realmente se escudan, se encunchan, se encierran y no quieren cambiar. Otros se molestan y dicen, así soy yo, no se meta conmigo, así déjeme. Está bien, pero veamos esos hábitos. Esos hábitos no son problemas de poderlos superar. ¿Ya? En el cristianismo se puede superar, se puede cambiar, siempre y cuando nosotros nos propongamos a
a hacerlos, ¿verdad? Eso es bien importante, de que cada uno de nosotros reconozca de que tenemos malos hábitos, pero que también nos hemos propuesto a superarlo. Es decir, como quien dice, hagámonos reos, reconozcamos de que tal vez en esa área nosotros estamos mal, pero podemos superar, sí lo podemos superar. En el libro de los Romanos, es decir, la carta escrita a los Romanos, en el capítulo 8 y versículo 31 se escribe: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es decir, si Dios está de mi lado, claro que puedo cambiar. ¿Quién o qué fuerza podría evitar de que mis malos hábitos no cambien? Mejorar mis actitudes, mi conducta, mi comportamiento. Si Dios está por nosotros, dice acá, ¿quién en contra? Entonces, sí se puede, por supuesto que sí se puede. Vamos a ver entonces cómo el Señor a través de la palabra misma nos va cambiando, nos va mejorando, nos va ayudando, ¿verdad? Claro que sí se puede. Fíjese lo que dice en el libro de Gálatas, en el capítulo 5 y en el versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Va? Se puede, sí se puede. Andar en el Espíritu, sí, los hábitos, vea, no son problemas insuperables para el cristianismo. Se puede. Entonces el apóstol San Pablo dice en el versículo 16, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Se puede? Sí se puede. Amén. Por supuesto que se puede. Entonces, si seguimos viendo, por ejemplo, lo que establece la Biblia en el primer libro de los Corintios, en el capítulo 10 y en el versículo 13, también vamos a encontrar esto. Dice así, primer libro, o la primera carta pues que el apóstol San Pablo le manda a los Corintios. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará, dice, ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Esos malos hábitos se pueden resolver en el cristianismo, sí se pueden resolver. ¿Puede cambiar usted? Sí puede cambiar, siempre y cuando usted reconozca que tiene malos hábitos y diga, no, hoy voy a mejorar. No encerrarnos, pues encapricharnos. ¿Ves? ¿Y a este qué le interesa? Así soy yo y no me parezco a nadie. Cuando usted se encierra en eso, sí, nunca va a cambiar. Pero como ya vio en Romanos 8:31, Gálatas 5:16 y en la primera carta a los Corintios 10:13, dice de que todo problema entonces puede superarse porque Dios es fiel para ayudarnos a salir adelante. ¿Se puede en el Señor? Sí se puede. ¿Ok? De eso vamos a despertar tres premisas. Una, que el pecado comienza relativamente acá, en la mente, ¿verdad? Aquí comienza el pecado. ¿Por qué le digo esto? Porque fíjese que el pecado se concibe en la mente, es decir, primero lo analizamos, lo pensamos y después lo soltamos. Vamos a buscar en el libro de Santiago, por ejemplo, en la carta de Santiago, que le manda el apóstol San Pablo, en el capítulo 1 de la carta a Santiago, capítulo 1. Entonces ahí vamos a establecer realmente de que nuestro pecado, nuestra actitud, nuestros malos hábitos comienzan acá. Ya le voy a explicar. Fíjese que el pez o cualquier animal es capturado con carnada. Fíjese bien, yo voy a ir a pescar, le pongo una carnada. Cuando ese pez ve la carnada y la desea, entonces es que cae atrapado y en ese proceso es arrebatado. Así nos pasa a nosotros. De repente hay algo que nos llama la atención, que nos gusta hacer, un vicio, como decíamos hace un momento, o una actitud, ¿verdad?, de entrometernos, y eso nos puede causar prejuicios. Tengamos mucho cuidado. Ya vimos que el pez o el animal, ¿verdad?, que es capturado con carnada, precisamente es capturado con carnada porque ve la carnada y la desea. La desea. Y entonces es atrapado. Entonces eso es lo mismo que nos pasa a nosotros. Póngale un acto pecaminoso a alguien que le guste, cuidado.
Hay que renovar nuestra mente. Entonces el pecado comienza, ¿verdad? Aquí, con lo que yo veo, con lo que yo estoy deseando, con lo que me gusta, y entonces puedo caer. Y el diablo así es. El diablo le va a poner a usted enfrente cosas apetitosas, carnadas, que le llamen la atención. Y lo hizo con Jesús. No les voy a decir, pues venía Jesús de ayunar. Y le dijo, si haz que estas piedras se conviertan en pan. Le dice, él estaba hablando de pan porque sabía que traía la necesidad física, porque había ayunado, traía hambre. Entonces así es el enemigo. Él le va a poner una carnada. ¿Qué le gusta a usted? Vaya, dígame, ¿qué le gusta? A mí me gustan las muchachas. Ahí le va a poner una diablita. Se le va a mover aquí para que usted caiga. Ay, es que a mí me fascinan los bailes, por ejemplo. Ahí le va a poner también otra bailarina toda diabólica. No, es que a mí me atrae tal película, me atrae tal situación, tal cualquier cosa, pero todo se concibe acá, en la mente, y luego, ¿verdad?, da luz. En el libro de Santiago, vamos a ver capítulo 1 y versículo 14 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Esa concupiscencia nace acá y esa concupiscencia es aquel deseo desenfrenado, mental. En la mente lo miramos, lo concebimos. Dice que por vuestra propia concupiscencia es atraído y es seducido. Entonces la concupiscencia, después de haberse concebido aquí en la mente, da a luz el pecado. Es decir, cuando ya sacamos a luz o hacemos la acción o cometemos el pecado. Y siendo consumado el pecado, da a luz la muerte. Esa es la estructura final, el paso final, el procedimiento final. Vemos el pecado como carnada, nos gusta, las cosas pecaminosas, los malos hábitos, ¿verdad? Los aprendemos, eso es fácil de aprender. Aprendemos los malos hábitos y los recogemos en la mente. Y esto lo concebimos y luego damos a luz el pecado. Ese es el proceso del pecado. Es decir, un pecado o un aprendizaje como mal hábito no se aprende de la noche a la mañana, fíjese. Alguien que cae en pecado no va a caer en pecado, me resbalé. No, primero lo concebimos acá. Y en la mente, ¿verdad? Usted piensa, analiza y almacena. Y usted dice, ¿lo hago o no lo hago? ¿Obedezco o no obedezco? ¿Peco o no peco? ¿Sigo teniendo malos hábitos o no sigo? Ahí está la decisión. Hay que renovar entonces la mente. Segunda premisa, podemos decir que derrotar un hábito, esto, oiga bien, requiere de un cambio de vida. Mire qué interesante es esto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un modo de vivir con hábitos, con esos hábitos. Y si comenzamos nosotros a derrotar esos hábitos, a derrotarlos, su vida va a ir cambiando, fíjense. Su vida va a ir cambiando. En el libro, por ejemplo, en la carta que Pablo le escribe a los romanos, en el capítulo 13 y versículo 14, dice, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Fíjese bien, vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Entonces no debemos hacer provisión para nuestros deseos carnales. Toda aquella provisión que venga para nuestra carne, deséchela. Derrotemos los malos hábitos. Y cuando nosotros derrotemos esos malos hábitos, entonces nuestras vidas van a ir cambiando. Usted va a ser una persona agradable. Ah, ese evangélico es metido. Ay, qué feo eso, ¿verdad? Esa hermanita, lengua larga y chambrosa, qué feo. Cuando nos referimos en ese tipo de conceptos. Qué feo, qué feo. Así es que hay malos hábitos. Todos los malos hábitos dañan nuestra imagen como evangélicos. Cambiemos, hermanos. Eso sí se puede, se puede. Entonces, no tratemos de batallar con el hábito nosotros solos. Yo tengo un mal hábito. No puedo yo solo quitármelo. Si no puedo quitármelo yo solo porque lo tenemos bien pegado, porque lo he practicado durante toda mi vida, entonces hagámoslo mediante el apoyo en personas espirituales, en personas maduras.
seamos, como le dijera, sinceros con nosotros mismos. Si yo no puedo, busquemos ayuda. No tengamos pena. ¿Qué va a decir la gente? Eso no interesa. Lo interesante es que se nos vean realmente los cambios en cada uno de nosotros. Si usted tiene malos hábitos, busque ayuda. Ahí están los pastores, ahí están las personas con mucha madurez, personas con conocimiento bíblico, personas espirituales. Busquemos, por favor, seamos, como dije hace un momento, sinceros con nosotros mismos. Ya detectamos cuál es el hábito de aquella lista que acabamos de ver, entonces busquemos ayuda. En el libro de los Proverbios, capítulo 11 y versículo 14, dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Mas en la multitud de consejeros está la seguridad. Busquemos de batallar con nuestros hábitos, pero con la ayuda de alguien. Capítulo 15 del libro de Proverbios, siempre, capítulo 15, en el versículo 22 dice, los pensamientos son frustrados donde no hay consejos. Mas en la multitud de consejeros se afirma. Qué maravilloso. Entonces sí necesitamos realmente del consejo de aquellas personas que nos van a ayudar a direccionarnos de una mejor forma. Ya dije, personas maduras, personas espirituales. ¿Ok? Bien, capítulo 24 del libro de Proverbios, versículo 6 dice, porque con ingenio harás la guerra y en la multitud de consejeros está la victoria. ¿Se da cuenta? Entonces no tratemos de batallar con el hábito nosotros solos. Apoyémonos siempre, ya la Biblia lo dice, con personas que nos van a orientar. De tal manera entonces de que el cambio bíblico, ojo con esto, no es solamente, el cambio bíblico no es solamente hacer a un lado el pecado. Mire, pero es que yo ya no estoy pecando, sí, pero tenemos algunos malos hábitos que nos hacen ver mal como evangélicos. Miremos hacia la justicia de Dios. No solo dejemos de pecar, comencemos también a hacer lo correcto en nuestra persona, en nuestra vida personal, en nuestros hábitos. El capítulo 4 de Efesios, capítulo 4, versículo 25, dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Mire qué precioso. Airados, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Mire qué tremendo esto. Dice el 28, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje. Porque ese es un mal hábito también, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir, dice, con el que padece necesidad. Versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea, dice, buena para la necesidad o necesaria edificación, a fin de dar gracia, a fin de dar gracia a los oyentes. No dice a fin de dar gracias, ojo, no dice a fin de dar gracias, dice a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Qué quiere decir eso? A fin de que usted caiga bien, pues, alrededor de la gente que está con usted, ya sean compañeros de trabajo, de estudio, de la iglesia, familia, a fin de caer en gracia con esa gente. Entonces, recuerden, no solo dejemos de pecar, ¿verdad? Sino que también comencemos a hacer lo correcto en nuestra persona, porque el cambio bíblico no es solamente hacer a un lado el pecado, sino mirar hacia la justicia de Dios a través de la Biblia y que nuestra persona se vaya puliendo con los hábitos buenos. Ahí está el Salmo 131, dice, Dios mío, yo no me creo más que nadie, ni miro a nadie con desprecio, no hago alarde de la grandeza, ni pretendo hacer grandes maravillas, pues no podría llevarlas a cabo. Mira el pensamiento del salmista, ¿verdad? Más bien dice, me he calmado, me he tranquilizado, como se tranquiliza un niño cuando su madre le da el pecho. Qué maravilloso. Estoy tranquilo como un niño después de haber tomado el pecho. Israel, pon tu esperanza en Dios ahora y siempre. Mire qué precioso este pensamiento a través del Salmo 131. ¿Ok?
Hay un pastor que dijo este pensamiento: mantener mis ojos en Jesús es simplemente quitarlos de mí mismo. Qué maravilloso, ¿verdad? Hagamos lo que Él dice y no lo que yo crea conveniente. ¿Ok? Entonces, damos gracias al Señor por este momento. Aprendamos, quitémonos los malos hábitos y ya va a ver que vamos a caer en gracia con el resto. Aquí se vota lo que algunos pensamos. Ve, a mí que me interesa que piensen de mí. A mí que me interesa lo que diga fulana. Ve, si yo así soy. La Biblia dice de que si nosotros dejamos de hacer todos esos malos hábitos, vamos a caer con gracia ante las demás personas. El apóstol San Pablo lo dijo: procuro tener una buena conciencia delante del Señor y delante de los hombres. Y esto es porque si la gente nos ve cambios, hasta en nuestros hábitos, la gente va a querer ser creyente. Pero si la gente ve, ay, ahí viene el hermano, este hermano es chambrosito, ese hermano es peleonero, ese hermano tiene malos hábitos, no se baña, ese hermano. Entonces, yo, ¿cómo voy a ser hermano yo también? Pues, ¿verdad? Si no veo cambios en el otro. Bueno, Dios les bendiga, amados. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Amo tu nombre, amo tu palabra. Gracias por la enseñanza. Te pido, Señor, que te muestres, que nos enseñes, Padre, a que reconozcamos cuál es mi mal hábito, Señor, para poderlo cambiar y actuar de forma prudente, haciendo buenos hábitos, donde la gente que me rodee, Señor, se sienta agradable, me sienta agradable y caiga en gracia, como dice tu palabra. Y así cuando esta gente me vea con unas buenas costumbres, buenos hábitos, Señor, van a anhelar también conocerte a ti, porque tú me cambiaste a mí. Gracias en el nombre de Jesús. Bendice a cada familia. Amén, Señor. Amén. Bien, hermanos, que el Señor les bendiga. Familias, amadas familias, que Dios les bendiga. Este ha sido su programa Escudriñando las Escrituras y lo estamos transmitiendo todos los miércoles a las 7 de la noche por estos medios de redes sociales. Dios les bendiga. Nos vemos el próximo miércoles si Cristo no ha venido. Bendiciones a todos.